Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra cuarta y última cápsula informativa a partir de la materia que lleva por nombre Derecho Procesal Laboral y específicamente vamos a hablar sobre aquellas responsabilidades y sanciones en que incurren, ¿no? Propiamente los patrones y los trabajadores, así como también todos aquellos conflictos en materia laboral que sin lugar a dudas también emanan, o dan como consecuencia que se inicie un proceso, como tal, ¿no? Por eso vemos que dentro de las características de los conflictos de trabajo, se pueden citar que son estas controversias o estas fricciones que surgen de la prestación subordinada y personal de los servicios, que derivan fundamentalmente de una actividad laboral y que parten de los sujetos antagónicos de las relaciones laborales. Se dice que estos conflictos laborales son eminentemente sociales y dinámicos, por tanto, se diferencian de los civiles y los mercantiles porque estos tienen su incidencia meramente patrimonial. Se dice que también son de orden público. ¿Por qué? Porque toda sociedad se encuentra inmersa o interesada en este sentido, ¿no? Particularmente los colectivos y que deben acatarse específicamente en estas normas de trabajo. También se indica que estos conflictos laborales son las desigualdades en el trato por la ley o por el tribunal de manera desigual y por tanto los conflictos civiles son tratados en una misma situación de igualdad. Las causas de los conflictos de materia laboral, se dice que entre estos factores de la producción y en la mayoría de los casos los conflictos del trabajo son manifestaciones de inconformidad y esto surge a partir de la propiedad privada de la sociedad cuando se diferencia previamente o se dividía en estas dos clases, ¿no? En ese mismo sentido vemos que dentro de estas formas de reconocimiento de las clasificaciones en los conflictos del trabajo se pueden dividir atendiendo a los sujetos que son entre patrones y entre trabajadores, por ejemplo, el despido puede ser entre patrones, por ejemplo, una sustitución meramente patronal, puede darse entre trabajadores, por ejemplo, los problemas de escalafón o preferencias de derechos, puede ser entre los sindicatos, como por ejemplo, todas aquellas detentaciones o titularidades de un contrato colectivo de trabajo, puede ser entre sindicatos y terceras personas, por ejemplo, cuando un sindicato se opone de manera específica en la calidad de titular de un contrato colectivo de trabajo o que la empresa contrate a un trabajador ajeno al gremio. En ese sentido, atendiendo estos intereses, bueno, se pugna o se establecen estos conflictos individuales y son aquellos que afectan intereses de carácter particular independientemente del número de trabajadores que en ellos se intervengan. Existen también los conflictos colectivos, que son aquellos que afectan intereses de carácter profesional o sindical y que también se dan con independencia del número de trabajadores que intervengan o que participen en este conflicto. También se dan los conflictos jurídicos. Estos son los que se refieren al cumplimiento o a la interpretación de la ley o de contratos y pueden ser individuales o pueden ser colectivos según el interés afectado. Pueden ser también conflictos de orden económico, que son todos aquellos que crean, modifican, suspenden o terminan condiciones de trabajo y que pueden ser también individuales o colectivos. Atendiendo a la norma jurídica puede darse por violación a un derecho, por violación a una norma, por inexistencia de las condiciones de trabajo justas, por desequilibrio entre los factores de producción, por incumplimiento de lo pactado, por insometimiento al arbitraje y demás, ¿no? Entonces vemos que en esta forma de reconocimiento vamos a encontrar previamente por qué razones se puede iniciar o se puede hacer valer una circunstancia previa en materia laboral. Ahora, cuando nosotros hablamos también de las responsabilidades y de las sanciones que emanan de un conflicto laboral, la Ley Federal del Trabajo también lo contempla y específicamente en el título 16, de manera literal, lo cita como responsabilidades y sanciones y se empieza a reconocer a partir del numeral 992, en donde se establece que las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones, por los directivos sindicales o por los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones a que se refiere este título, con independencia de la responsabilidad que le corresponda por el incumplimiento de la obligación, sin perjuicio de que las sanciones previstas en este ordenamiento legal y de las consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. También se indica que en la cuantificación de las sanciones pecuniarias que en este título se establezcan, se harán tomando como base el cálculo de la unidad medida y actualización al momento de cometerse la violación. Para la imposición de esas sanciones se tomarán en cuenta, primero, el carácter intencional
o no de la acción o de la omisión constitutiva de la infracción. Como segundo punto, se tomará en consideración también la gravedad de la infracción. Como tercer punto, los daños que se hubieran producido o que pudieran producirse. Como cuarto punto, la capacidad económica del infractor y como quinto punto, la reincidencia del infractor. En estos casos, en caso de reincidencia, se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior. Y cuando nosotros hablamos de reincidencia es cuando una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto se cometen dentro de los 2 años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre y cuando ésta no hubiese sido desvirtuada. Y cuando en un solo acto o en una sola omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá la sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Ahora bien, si con un solo acto u omisión se incurren en diversas infracciones, entonces se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas de manera independiente. En ese mismo sentido, se indica que cuando la multa se aplique a un trabajador, este no podrá exceder al importe señalado dentro de lo que mandata la Constitución Política en su numeral 21. Ahora bien, también se dice que al patrón que no cumpla con las normas que determinan el porcentaje o la utilización exclusiva de los trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos, se le impondrá una multa equivalente de 250 a 2.500 veces la unidad de medida y la actualización. Se impondrá también por multa el equivalente de 50 a 250 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con las disposiciones contenidas dentro del artículo 61, 69, 76 y 77 de la Ley Federal del Trabajo. De 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con las obligaciones que se imponen dentro del capítulo octavo del título tercero que hace relación a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. También se indica que son de 50 a 1.500 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con las obligaciones señaladas dentro del artículo 132. Se dice que también son de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con lo dispuesto en el artículo 132, pero en su fracción 15. También se establece la multa de 250 a 5.000 unidades de medida de actualización al patrón que no observe en las instalaciones de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo, porque aquí se está dejando en un estado de vulnerabilidad, pues a la base trabajadora, ¿no? También se indica que se establecerá de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realiza actos de hostigamiento sexual o al que tolere o permita actos de acoso o hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. También son de 250 a 2.500 unidades de medida y actualización al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133. En ese mismo sentido, se establece que se impondrán de 50 a 100 unidades de medida y actualización al patrón que no comparezca a la audiencia de conciliación en términos del artículo 684, inciso E, fracción cuarta de esta ley, ¿no? También se indica que al patrón que viole las prohibiciones contenidas dentro del artículo 133 y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 250 veces la unidad de medida y actualización. En ese mismo sentido, también al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, en su primer párrafo se le castigará de 1 a 4 años y multa de 250 a 5.000 veces la unidad de medida y actualización. Es importante también señalar propiamente que cuando hablamos de estas responsabilidades y sanciones, lo vamos a encontrar del artículo 992 al artículo 1010 de la Ley Federal del Trabajo, donde de manera muy puntual nos estarán indicando cuáles son las responsabilidades en que incurren los patrones o los trabajadores y las sanciones que se pueden ver inmiscuidos por la comisión o la omisión de realizar determinadas conductas. Estos y otros temas apreciables, alumnos, son los que también disertaremos de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales y quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda, comentario o intervención. Que tengan excelente día. Hasta luego.